Residuo cero, fíjense ustedes, hoy nos trae hasta este olivar o hasta este ecosistema agrario, que es una expresión que después vamos a explicarles a ustedes con el propietario, con el agricultor que cultiva y explota toda esta zona. La agricultura ecológica, importante, hemos oído hablar muchísimo de ella, pero todavía tenemos mucho que aprender. Hoy lo vamos a hacer aquí, en este olivar de Jesús Aranda. Jesús, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ecosistema, una palabra que tú utilizas y que yo creo que es importante que nos expliques. ¿Qué es un ecosistema? Vamos a ver. Un ecosistema agrario, claro. Sí, claro. Para empezar, el concepto de ecosistema es un concepto de equilibrio entre los seres que habitan el ecosistema agrario, ¿no? Entonces, en un ecosistema es importante lo que tienes en el cultivo, tu cultivo, evidentemente como agricultor es muy importante tu cultivo, pero en el ecosistema es tan importante o más el alrededor del cultivo. Es decir, tenemos que entender que necesitamos que haya depredadores de las plagas que tenemos en los cultivos y para eso nos hace falta todo lo que arropa a nuestro cultivo. Entonces aquí, por ejemplo, aquí hay una balsa, ahí, donde ahí se ubica todo lo que es húmedo y todos los anfibios, culebras, sapos, ahí beben todos los seres de la finca, creo que es imprescindible en un ecosistema que haya una balsa. Y luego hay un seto alrededor que es como una piel que arropa todo el olivar. Ese seto es como la casa de muchos depredadores y de muchos pájaros, insectívoros y demás. Entonces, yo no entiendo la agricultura, se acaba un producto agrario y comienza otro. Yo entiendo que tiene que haber como una especie de pieles de organismos que cierren, ¿no? que se cierren. Que sean como lo que tú decías, sí, casas o pueblos, porque claro, no es la casa de una especie, es como un pueblo en el que habitan todas las especies que cierran el ciclo de la vida, ¿no? Exacto. Entonces, ahí entenderíamos por qué hemos tendido hacia el echar productos para controlar las plagas, porque realmente de alguna forma hemos simplificado, que se dice, el ecosistema. Hemos hecho que el sistema esté simplificado, que no haya bosques, que no haya árboles, que sobre todo en esta zona de Falces, que realmente, bueno, todo lo que es la ribera creo que está bastante... ¿Cómo se llama esta zona? Esta zona en concreto se llama Los Royales, la finca se llama Finca Los Royales. Y estamos oyendo, bueno, ahora se ha parado, ¿no? Hablando de la vida, bueno, nos van a ver ustedes, lógicamente, hacernos, bueno, a mí sobre todo, que Jesús ya está acostumbrado, ¿no? Hacernos así con mosquitos, hemos visto arañas en el propio olivo y ahora, bueno, pues por dejarme mal, esto es como los niños, se ha callado, pero estábamos escuchando también exactamente, no sé qué era, ¿no? El ruido de algún animal, escuchamos los pájaros, Ahora mismo está encima nuestra las calandrias. Y esto es importante, unos se comen a otros y hacen de alguna manera que ese ciclo de la vida y ese ecosistema funcione de una forma totalmente natural. Yo sí, voy a explicar un poco, porque igual en otras facetas o en otras situaciones entendemos mejor que es un ecosistema. Entonces, por ejemplo, en el mar hay una cosa que se llama plancton. Todo el mundo sabe más o menos qué es el plancton, ¿no? Es aquello por lo cual todos los demás peces y demás viven. Unos se van comiendo a otros, se equilibran y el mar tiene eso. Un mar que no tenga plancton es un mar muerto. Entonces, un ecosistema agrario que no tenga insectos, me da igual, benéficos que no. O sea, me da igual que me afecten a la vida de mis plantas o no. Que no haya insectos es un ecosistema muerto. Entonces, eso nos tiene que hacer reflexionar. O sea, en el agro, si queremos que no nos afecten las plagas, necesitamos de todo el equilibrio de todos esos insectos, y de pájaros y demás seres. Me está dando cargo de conciencia que estoy matando yo bichitos, ¿eh? No. Estoy aquí alterando el ecosistema. No. Vamos a dar una vuelta por el olivar, ¿te parece? Sí.
Bueno, en primer lugar yo les voy a pedir disculpas por mis gafas, porque bueno, le comentaba a Jesús que también no me gusta dirigirme a nadie con gafas, pero la alergia es lo que tiene, Jesús, y en este caso, bueno, estoy a tope, muchos alérgicos me entenderán, así que bueno, para evitar un poco ese picor de los ojos, vamos a protegerlos un poco. Dicho lo cual, y disculpas pedidas, seguimos con lo que nos interesa, que es, en el caso de hoy, la agricultura ecológica. Jesús, ¿qué es la agricultura ecológica? Bueno, para empezar, es un reglamento que salió desde Europa, que lo asumieron los gobiernos, y es un reglamento que, para entendernos, lo principal y primordial es no utilizar productos químicos de síntesis. Este sería un poco la base. Si se emplea algo para plagas o para enfermedades de los cultivos, tiene que ser a base de extractos naturales permitidos, ¿vale? Entonces, la agricultura ecológica, eso sería, vamos a decir, así sintetizando mucho, evidentemente, la base de esto. Y luego, en cuanto a la parte de abonado de los suelos, tampoco permitimos productos de químicos de síntesis. Tiene que ser a base de estiércoles, a base de extractos de plantas, de elaboraciones con plantas, entonces se puede aportar. Y aquí tenéis seguro inspecciones súper estrictas y de alguna manera estáis muy controlados para tener esa etiqueta de ecológicos, ¿no? Sí, esto es un consejo regulador, pero que realmente tenemos una revisión anual a suelos, a cultivos, a foros de producciones, y luego también hay controles esporádicos y sin avisar, que te vienen a la finca porque están todas ubicadas, y ellos ven que si has podido echar algún herbicida químico o algo que se vea raro, ¿no? Entonces sí que hay un control exhaustivo e intenso. Para eso está el CEPAEN. Sí, todo es, o sea, una vez que pasas esos controles, tienes una agricultura ecológica, pero luego está el que podéis dar un paso más, como por ejemplo es tu caso. Esta es tu finca, por aquí pasa un barranco. En lugar de aprovechar y poner más olivos, que económicamente sería mejor para ti, lo que has hecho, por ejemplo, ha sido respetar el barranco, ¿no? Aún perdiendo, en este caso, posibilidad económica. Sí, cuando te dan las fincas de concentración parcelaria, te dan la finca, es toda tuya. Entonces, claro, si pasa un barranco por medio, normalmente se rotura y se pone cultivo. Yo en el caso he respetado el barranco porque baja desde aquellos molinos de allí, todas las laderas de Moncayuelo, bajan aquí las aguas. Entonces sí que en invierno por aquí corre el agua. Entonces yo ya sabía que además para el olivo la salinidad no es buena, entonces en los barrancos suele haber salinidad, con lo cual puse los tamarices en el barranco y lo que hago es absorber con los tamarices la sal, que a los olivos no les viene bien. Y como podéis observar, los olivos que están al lado del barranco no denotan salinidad, porque cuando denotan salinidad se pone la hoja fea, se viene abajo el olivo. Entonces, claro, es de alguna forma contribuir a que la humedad permanezca donde cae, ¿vale? También eso lo hacemos con la cubierta vegetal, con la cubierta vegetal que mantenemos en el olivar, conseguimos que el agua, cuando caiga aquí de forma torrencial, quede aquí. ¿Es más caro trabajar la agricultura ecológica? Hombre, el tema de caro o barato depende luego también lo que el producto de alguna forma cueste hacerlo. Y pongo por ejemplo hacer ciertos cultivos que no hace falta que haya un ecosistema muy importante, y por ejemplo pondría en huerta pues un cardo o algún otro tipo de producto, no es excesivamente mucho más caro, pero hacer unas manzanas ya te digo yo que sí, porque el ecosistema está muy deteriorado. Nos hemos cargado por ejemplo a todo el tema de los murciélagos, que eran los que regulaban la carpocarsa, entonces es más costoso. Entonces no se puede decir que todo es más caro o más barato, no, depende. Depende del producto. Depende del producto, del trabajo de la elaboración y depende de ese cómo producto, se haga, ¿no? y demás, ¿no?
Sí, te lo digo básicamente porque, claro, puede haber espectadores que estén pensando, yo comería, ¿no? Ya no vamos a la producción, sino a la alimentación, que vosotros además también tenéis una tienda de productos ecológicos en Falces, pero verdaderamente siguen siendo más caros que los alimentos normales. No te estoy hablando, claro, lógicamente también aportan, ¿no?, otra serie de cosas y ahí luego valora cada uno, ¿no?, en la balanza, pero es verdad que cuestan más. Sí, bueno, yo te voy a contestar a esto. Cada uno sabe dónde pone primero el dinero en su sus vida. prioridades, hay gente, ¿no?, que se compra un cochazo y hay otro que se compra un pisazo y otro pues que valora más la alimentación. Eso de entrada, bueno, hay cada uno. Pero yo diría, más que los productos ecológicos son caros, yo diría que los productos convencionales son baratos. O sea, no son el precio, vamos a decir, real, porque de algún modo hemos intervenido en la naturaleza para extraer en exceso de los suelos producción a base de químicos y demás. Eso conlleva pues ciertos problemas, ¿no?, medioambientales. Entonces, realmente caro o barato es que, por ponerte un ejemplo, todos conocemos el pollo de granja. Está ahí, se vende a un precio. No pretendamos que un pollo ecológico, que tiene que estar en el campo, que tiene que estar 6 meses o 7 criándose, comiendo y demás, valga al mismo precio. Es que no es lo mismo. Es que igual habría que decir que no es lo mismo. Mire usted, compre usted lo que quiera. Eso, por supuesto, la libertad del consumidor está ahí. Pero habría que explicar esto. Es que no es lo mismo. Bueno, otra parte, ¿no?, de la finca, por cierto, una finca en la que cada X tiempo soléis hacer visitas guiadas, ¿no? Lo digo porque, bueno, a lo mejor alguien que nos está viendo dice, pues a mí me gustaría verla en más profundidad o conocerla. Hay visitas guiadas, ¿no?, para verla. Se llama al teléfono y se pone en contacto con mi mujer, con Blanca, y entonces se concierta un poco el fin de semana que nos puede venir bien, y bueno, solemos hacer visitas entre 6 y 12 personas, solemos ya hacer la visita. Entonces, bueno, nos gusta enseñar cómo lo hacemos, porque de alguna forma es nuestra identidad luego a la hora del producto, ¿no? El producto final, el aceite, tiene toda esa identidad de hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces, como digo, el tema de las visitas guiadas para mí es algo importante. Muy importante, sí. Claro, es mostrar, ¿no?, cómo trabajáis ese aceite, y por eso tiene esa calidad, ¿no?, y esa exquisitez. Jesús, toda esta zona, otro lugar de la finca también con sus propias características, porque aquí ya no vemos solo olivo, vemos también un poquito de variedad. Sí, del barranco hacia aquí es arbequina, del barranco hacia allí es arroniz, y en esta parte, en el fondo, he puesto todo lo que es rodeando la finca, almendros. Los cerros están reforestados con encina, con bellota, que yo llevo toda mi vida poniendo por el monte bellotas, y luego, si veis, ahí hay árboles frutales, hay cepas también de moscatel y garnacha, y un poquito es para, a la vez que comer en casa buena fruta, a la vez diversificas también, y no es solo olivos, sino que hay más frutales, que a mí me parece también importante. Oye, las bellotas, ¿qué tienen las bellotas? Que todos los que amáis la naturaleza, ya no voy a decir ecologistas, los que amáis la naturaleza, ¿os da por ir al monte a plantar bellotas? Hombre, yo creo que si pasas una imagen por el secarral que hay aquí, es que hemos contribuido a la sociedad. Ya no voy a buscar culpables. Tenemos lo que tenemos. Y entonces creo que este paisaje, quitando las bardenas que las estamos poniendo como insignia de la Ribera de Navarra, pero que todos sabemos que el rey iba a cazar ciervos allí, el rey de Navarra, bueno, pues yo creo que ese ecosistema de alguna forma lo estamos promoviendo, que tienda a eso, ¿no?, hacia la desertificación. Entonces, todos los que nos preocupamos de la naturaleza queremos ver algún árbol.
para mí un paisaje sin árboles es un paisaje, como te comentaba antes, desequilibrado, que tiende hacia la muerte. Entonces, ¿cuál es el árbol más característico? Ya no aquí, en toda la península ibérica, la encina. El roble en las zonas altas o en la montaña, pero la encina es por excelencia el árbol del país. Cuando nos decían de críos que en la historia una ardilla pasaba desde Cádiz hasta Bilbao sin tocar el suelo, estaban hablando de encina, evidentemente. Principalmente, luego acompañada a la encina van otros muchos árboles, pero principalmente es la encina. No es porque queramos a la encina más que a otros, sino porque es la que se adapta. ¿Y por qué al nos clima. estamos quedando sin árboles? ¿Por qué esa desertificación o ese tender a...? Porque claro, muchas veces en la agricultura se planta aquello que se subvenciona, ¿no? Que muchas veces los que no estamos en este mundo no entendemos. ¡Hala, poner todos viñas! ¡Hala, quitar todas las viñas! ¿No? Los que no estamos en el mundo agrícola, yo me vuelvo loca. Digo, ahora todo el mundo a poner viñas, ahora no hay viñas, ahora a quitarlas. Bueno, esto depende de esas subvenciones, de ese toma y daca que tenemos que tener también por estar en Europa. Yo, ya que has abierto el melón, haré un comentario de lo que aquí me ocurrió para que veas un poco el concepto. Yo creo que las administraciones sí que tienen que decir algo. Entonces, yo aquí tengo 18 hectáreas productivas. Puse los árboles y puse el seto yo lo puse que recogí las semillas. Empezó a crecer y cuando ocupó su espacio no me quitó ningún árbol, ¿me entendéis? Yo puse los árboles que están ahora. Contando con que ese seto iba a crecer. Iba a crecer y iba a estar ahí. Por tanto, mi finca ni es más productiva ni menos, es más equilibrada. Entonces llegó la PAC y a mí se me mandó una carta de que tenía una zona improductiva todo alrededor de la finca que se me descontaba de la PAC. Pongo este ejemplo porque las políticas agrarias tienen mucho que ver con lo que luego los agricultores hacen. No es que el agricultor quiera o no hacerlo, es que le obligan imagínate ahora que un agricultor, no como yo, que estoy convencido de que tenía que ponerse seto, subí a Pamplona, hablé con los de medio ambiente, con los de la PAC, me volví loco para explicar el tema. Para defender tu postura. Bueno, pues ahora un agricultor que le digan que puede tener eso que a mí me ocurrió, pues dice, mira, que no salga una mata alrededor mía, por si acaso, me descuentan. Sí, porque me está costando dinero y es mi negocio y bastante trabajo es que tiene la agricultura, ¿no? Vivimos de esto, que yo entiendo a los agricultores, que es que cada vez vivir de la agricultura... Se exige más y se paga menos, ¿eh? Vivir de la agricultura es como una aventura. Entonces, yo entiendo todo esto. Entonces, ¿quién puede hacer algo? Como tú bien has dicho, has abierto el melón, yo no lo he dicho, pero ya que lo comentas, pues las administraciones, con las directrices de la PAC, pueden hacer que se den, pues eso, imaginémonos, setos en el campo. ¿Cómo? Simplemente que la hectárea de seto, en vez de restar, aumente un poquito a la de cultivo. O se contabilice. O se contabilice, ¿no? Bueno, la fórmula que sea, pero que no reste. Y entonces la gente, yo creo que se pondría a pensar el poder hacer, pues tiene un barranco, lo deja, tiene un camino y pone un seto en el camino, y de algún modo tendríamos más diverso el paisaje. Y luego ya los que nos preocupamos por el medio, pues vamos a los cerros, al monte y ponemos encinas. Otra cosa muy importante, el respeto a la ganadería. La ganadería está cada vez con más problemas. Entonces las reforestaciones que se han hecho normalmente han sido de pino y sacando al ganado. Nosotros yo toda mi vida poniendo bellotas en el monte, protegiéndolas con túbex y pudiendo pastar el ganado alrededor. Porque me parece que es la forma de convivencia que cuesta más. A mí me da igual lo que cueste. El hecho es que si salen unas encinas, aquello irá mejorando y ya está. Y realmente los depredadores y los animales necesitan un sitio donde vivir. Algunos viven en el cultivo, pero todos no. Los que más viven en el cultivo son las plagas. Esas sí que viven en el cultivo. Esas están a sus anchas ahí, ¿no? Esas en el cultivo, las plagas, ahí es su hábitat. O sea, es la pescadilla que se muerde la cola. Pero normalmente los depredadores necesitan, aparte del cultivo, necesitan un ecosistema para que cuando tú quites el cultivo, ese depredador no muera, sino que pase a otro sistema agrario donde pueda vivir, donde haya unas flores, haya un seto, haya un sitio donde anidar, donde vivir y continuar.
sí vamos a terminar como habíamos empezado, hablando de ecosistema, hablando de toda la fauna y la flora que se ayuda y que es importante que se ayude y que exista también tanto los animales como las plantas y ese ciclo del ese cierre del ciclo de la vida que tenemos. Jesús, hablábamos de esa mosca que, para que nos hagamos una idea, me decías, la que en la manzana o una similar genera el gusano, en la oliva, si entra, en el olivo si entra, hace que ese aceite sea peor. Sí, porque tal como en la manzana entra hasta el corazón de la manzana, esa es una mariposa nocturna, que es Carpocarsa. En el caso del olivo, la que le introduce el gusanillo es la mosca del olivo, que es mosca de fruta, que incluso en zonas donde hay mucha mosca de fruta, donde hay muchos frutales, le afecta también esa al olivo. Entonces, esa mosca viene principalmente allá por septiembre, agosto, septiembre, cuando empieza a refrescar a las mañanas y hay un poco más de humedad, y nos puede afectar al fruto. Entonces, cuando tenemos un ecosistema, hemos permitido que todos los insectos que hay en el ecosistema vivan. ¿Esto qué quiero decir? Si yo, por ejemplo, tengo Price en mi olivo en primavera... Price es una enfermedad. Es un ácaro que afecta a la hoja, a la yema, y luego hace una puesta en la oliva y esa oliva cae. Entonces yo veo que cae algo de oliva en otoño. Eso ha sido el Price en los estadios anteriores. Si yo trato para ese problema... Lo que estoy ecológicamente. Ecológicamente, sí, con tratamientos ecológicos. Lo que estoy matando también es a las arañas, que son las que luego me van a hacer que no haya mosca. Claro, las arañas tiene que haber una balsa, tiene que haber un seto, porque hay unas arañas que anidan en el seto, otras que anidan en el olivar. Entonces, daros cuenta que cada araña crea una pantalla donde la mosca cae. Entonces es la mejor forma de que la mosca no haga puestas su proceso, porque en cuanto llega al olivar, a los olivos, a introducir en la oliva el aguijón y el huevo, se encuentra que por algún sitio se va a topar con una tela y la población de la mosca cae en picado. Yo, por si acaso, pongo las famosas botellas de atrayente de mosca, pero no he visto nunca ninguna mosca de olivo en la botella. Esto yo creo que hay que entender lo global. Yo quiero un aceite de calidad, tengo que permitir de alguna forma una reducción en la producción que es mínima para luego tener una calidad en el aceite superior, ¿vale? Entonces este concepto es el concepto de ecosistema. Yo siempre digo, esto es una frase que suelo decir mucho en las visitas, yo tengo que tener de todo para no tener de nada. Es decir, tengo que tener de todos los bichos y de todas las enfermedades en el olivar controladas de forma que no tenga ninguna plaga, que no tenga ninguna bajada de producción por el problema. Bueno, pues más que interesante, Jesús, que nos hemos quedado casi con las ganas, pero bueno, no será la última vez si nos invitáis que acudamos a ver, ¿no?, lo que es una agricultura ecológica ya llevada un poquito al extremo, en el sentido de que estamos en un auténtico ecosistema, como dices, en el que hay de todo, bichos y flores, mi alergia da fe de ello, para después no tener de nada. Así que muchísimas gracias y a seguir trabajando, porque poquito a poco se va sembrando, Jesús, y también hacéis una labor pedagógica importante, tanto tú en el campo como Blanca, tu mujer, en la tienda que ahí, bueno, pues se dedica más a vender todos los productos ecológicos en Falces. Toda una vida dedicada. Toda una vida dedicada a la agricultura y a los productos y a la vida ecológica, de alguna manera, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. A vosotros.